Amigos, el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema muy importante, el miedo. El miedo es una emoción completamente natural, que nos alerta sobre situaciones de peligro real y que nos permite ponernos a salvo. Es un mecanismo de supervivencia que nos ha acompañado como especie desde el principio de los tiempos. Sin embargo, en el mundo moderno, el miedo se ha distorsionado y ya no cumple la misma función que antaño. Hoy en día el miedo se ha convertido en un estado permanente que genera ansiedad, angustia, incertidumbre e inseguridad. En lugar de salvarnos, este miedo persistente nos bloquea y paraliza, impidiendo que avancemos. Anteriormente, las personas sentían miedo de forma individual o de forma colectiva cuando ocurrían catástrofes, guerras, etc. Pero en la actualidad, algunas veces el miedo es promovido de forma intencionada, masiva e imperceptible, a través de los medios de comunicación, las redes sociales e Internet. Los medios y las redes tienen un alcance enorme, llegando fácilmente a todo tipo de personas, sin importar su edad, género, condición social. Determinados lobbies utilizan el miedo de forma intencionada, sabiendo que el poder que tienen sobre nosotros para conducir la sociedad hasta posiciones que les benefician. Ese miedo dirigido sirve para aumentar el poder económico o el poder político de aquellos lobbies que generan dicho miedo. El problema es que como sociedad somos muy vulnerables e ingenuos. Tendemos a creer todo lo que se nos dice en los medios de comunicación, en las redes sociales, sin cuestionarlo, sin analizar si es verdad o no. Confiamos ciegamente en el sistema, cuando deberíamos hacer uso del discernimiento. ¿Y qué es eso del discernimiento? Pues el discernimiento es esa capacidad que nos permite verificar y contrastar la información que recibimos, para determinar qué es cierto y qué es falso, ya sea usando el sentido común, ya sea investigando los hechos o simplemente eligiendo lo que queremos creer y lo queremos mantener en la duda. Sin embargo, normalmente nos dejamos llevar por lo que vemos en Internet o lo que escuchamos en nuestro programa de noticias favorito. Por eso, es muy importante que comprendamos que vivir dominados por el miedo nos mantiene limitados. El miedo nos paraliza y nos frena. Una sociedad que vive con miedo es más fácil de dominar. Para no dejarnos influenciar tan fácilmente, debemos desarrollar una mentalidad más crítica y al mismo tiempo positiva. El miedo nos impide vivir en paz y en armonía, algo que va socavando nuestra salud física y mental. Los estragos que puede causar el miedo son peores que aquello que originalmente nos asusta. Asustarnos por algo y por ello perder nuestro control puede tener efectos mucho peores. Veamos por una historia. Cuentan que en un pequeño pueblo llegó la noticia de que se acercaba una tormenta. El meteorólogo había pronosticado vientos de 80 km por hora. Los ciudadanos, llevados por el temor a quedarse sin abastecimiento, empezaron a comprar exageradamente en el mercado, en todas las tiendas del pueblo. Compraron todo el agua, las conservas, las velas y todo lo que se le ocurría que pudiera ser necesario. Cuando pasó la tormenta, el pueblo apenas había sufrido algunos daños. Sin embargo, debido al pánico por abastecerse, se generó escasez de alimentos. Los comerciantes subieron los precios y muchas personas incluso resultaron lastimadas en las aglomeraciones y en el desorden. Al final, los perjuicios por la reacción desmedida, el pánico de los ciudadanos, fueron peores que los causados realmente por la tormenta. Aquel miedo inicial a la tormenta era natural, pero se distorsionó y se perdió el control. Se convirtió en pánico colectivo, que cegó a las personas y las llevó a reaccionar sin pensar en las consecuencias. Igual sucede a menudo en nuestras vidas y la sociedad. Debemos cuidarnos de no dejarnos llevar ciegamente por el miedo.
mantenernos alerta, pero con la mente clara para actuar razonablemente. Tenemos otro buen ejemplo que todos hemos vivido durante el año 2020, cuando sufrimos la pandemia a nivel mundial. Quizás con lo que sabemos ahora, no solo a nivel médico o biológico sobre el virus, sino a nivel de conciencia social, no repetiríamos el patrón que vivimos en aquellos meses. El conocimiento es el mayor arma contra el miedo. Cuanto mayor conocimiento adquirimos, más miedo superamos. Si miramos atrás en la historia de nuestra civilización, hubo épocas oscuras en las que la sociedad apenas tenía cultura. Si recordamos la Edad Media en Europa, casi nadie sabía leer y escribir. Los conocimientos de las personas eran mínimos. En consecuencia, a todo lo que no se entendía se le llamaba magia o se decía que eran cosas del diablo. Esa sociedad inculta se podía asustar fácilmente, pues había un miedo arraigado contra todo lo que no se sabía comprender y se asociaba con el mal. Sin embargo, personas de la época con conocimiento podían dominar e influir con facilidad sobre grupos sociales grandes. Hacían uso del miedo para controlar a las masas. Las personas humildes tenían miedo al diablo, miedo a ser considerados brujo o bruja, miedo a ser condenados. Se trata sin duda de una de las peores épocas de la historia del mundo occidental. En nuestros días se nos asusta con el cambio climático, con guerra en Europa que podría llegar a extenderse a nivel mundial, se nos inculca miedo para dejar de comer ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Pero si analizamos con detenimiento, cada situación, cada miedo en la sociedad, resulta que siempre hay un grupo reducido de personas que obtiene beneficio de ese miedo. Siempre que cada miedo se reproduce o se genera, siempre hay alguien que saca un beneficio económico o un beneficio de poder. Eso debería de hacernos pensar seriamente y sacar conclusiones. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo manejan sus miedos en el día a día? Estaría muy bien escuchar sus opiniones y experiencias en los comentarios. Hasta la próxima.